¿Alguna vez se ha preguntado qué secretos y curiosidades se esconden detrás de los orígenes de la Iglesia y los cambios que ha sufrido durante más de 2000 años? Excelente. Todo está saliendo muy bien. Porque en este video vamos a navegar las tormentosas aguas de su historia. Esta definitivamente no va a ser una sesión de escuelita dominical. Así que mantenga la mente abierta, porque nos dirigimos hacia las 7 cosas extrañas que no sabías de la Iglesia. Número 7. ¿Sabía usted que la Iglesia cristiana comenzó en un evento lleno de energía y fuego? Literal. Bastantes días después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos aún seguían juntos y muchos de ellos estaban en un edificio orando. De repente, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Dios le dio a estas personas la capacidad de hablar idiomas completamente desconocidos para ellos hasta ese momento. Gracias a esto, visitantes de Jerusalén que venían de muchas partes del mundo pudieron escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Esto marcó el comienzo de la Iglesia cristiana y es considerado como uno de los eventos más significativos en su historia. El término Pentecostés proviene del griego Pentecoste, que significa 50º día, ya que este evento, conocido como Pentecostés, ocurrió 50 días después de la Pascua judía. Número 6. ¿Se imagina ir a la iglesia, o sea, al templo, a una reunión de culto domingo? ¿Se imagina ir a la iglesia en la casa del vecino? Pues así comenzó todo. En aquel momento, aquello era lo más normal del mundo. Las primeras comunidades cristianas se reunían en casas, compartiendo no solo las oraciones, las escrituras, sino también comidita. No había grandes catedrales ni edificios específicos para sus reuniones. Era todo muy íntimo y personal. Una verdadera familia extendida y unida por la fe. Aunque no había una estructura jerárquica como la que conocemos hoy en día, las reuniones eran guiadas por líderes espirituales reconocidos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, quienes velaban por el bienestar espiritual de la comunidad. Número 5. Los hermanitos no siempre vivieron en paz y amor y armonía absoluta. Hubieron una serie de discusiones desde el inicio de la iglesia. Las discusiones en la iglesia primitiva abarcaban desde cuestiones fundamentales en términos doctrinales hasta prácticas rituales y éticas. Algunas de las diversas corrientes del cristianismo antiguo son el gnosticismo, el judaísmo cristiano y el proto-ortodoxo. Estas corrientes tenían visiones divergentes sobre temas como la creación, el mal, la redención y el destino final de la humanidad. Por ejemplo, se debatía sobre la naturaleza de Jesucristo. ¿Era simplemente humano o divino o las dos cosas a la vez? También se discutía sobre la autoridad de las escrituras y la interpretación de los textos sagrados. Esto me hace en lo personal disfrutar, apreciar la riqueza y la complejidad de una tradición religiosa que ha sido marcada por la diversidad de criterio y el debate desde su mismo inicio. Número 4. ¿Sabía que la Biblia como la conocemos hoy en día no siempre estuvo completa? Durante varios siglos, los líderes cristianos debatieron cuáles libros deberían ser incluidos, cuáles eran revelados por Dios y cuáles no. Es decir, cuáles deberían ser incluidos en la norma o el canon bíblico. En este proceso largo surgieron una serie de criterios que se iban a usar para definirlos, para evaluar la autenticidad y la autoridad de los escritos. Estos criterios incluyen la apostolicidad, es decir, si un escrito había sido escrito por un apóstol o asociado directamente con uno, la ortodoxia,
si un escrito estaba en consonancia con las enseñanzas aceptadas por la Iglesia, la antigüedad y la universalidad, si un escrito era ampliamente reconocido y utilizado en las comunidades cristianas. En el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, se estableció una lista oficial de los libros que formarían el canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy día. Sin embargo, incluso después de esta decisión, hubo algunas diferencias regionales y sectarias en la aceptación de ciertos libros. Número 3. Los primeros mártires cristianos fueron hombres y mujeres valientes que enfrentaron la persecución y la muerte por creer en Jesucristo. No solo murieron por lo que creían, sino también por lo que habían visto y experimentado. Su testimonio no se basa simplemente en ideas abstractas, sino en encuentros reales con el Cristo resucitado y en el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Los primeros mártires cristianos, a través de su sacrificio supremo, nos recuerdan que la fe verdadera no es una cuestión de creencias intelectuales, sino una realidad vivida y experimentada que transforma vidas y motiva acciones heroicas en nombre del amor y la verdad. Varios emperadores romanos, incluidos Nerón, Domiciano y Trajano, llevaron a cabo persecuciones generalizadas contra los cristianos en Roma. Se registran numerosos relatos de mártires que fueron ejecutados en el Coliseo y otros lugares de la ciudad. Número 2. Si bien en algunas culturas y contextos sociales de la antigüedad las mujeres tenían roles limitados y subordinados, el mensaje de Jesucristo y las primeras prácticas de las comunidades cristianas ofrecieron un espacio significativo a la participación y liderazgo femenino. Los relatos del Nuevo Testamento muestran cómo Jesús desafió las convenciones sociales de su tiempo al interactuar y honrar a las mujeres de diversas maneras. Jesús se rodeó de discípulas y mujeres que lo seguían y apoyaban en su ministerio, como María Magdalena, María de Betania y otras que son mencionadas en los Evangelios. Además, en el Nuevo Testamento se registra la participación activa de mujeres en el ministerio de Jesús y en las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos relatos de mujeres profetisas y líderes de iglesias locales como Febe, Priscila y Junia, que desempeñaron roles importantes en la expansión del Evangelio. Número 1. ¿Alguna vez ha visto el famoso símbolo del pez en los bumpers de los carros, de los camiones, llaveros, tatuajes, sin saber lo que significa? En los primeros días del cristianismo, este símbolo era una especie de código secreto. Los cristianos lo utilizaban para identificarse entre sí sin atraer la atención de las autoridades que los perseguían en aquella época. El término ictis en griego significa pez y también es un acrónimo de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Este acrónimo resumía las creencias fundamentales del cristianismo y es uno de sus emblemas más antiguos. El pez también tiene varias conexiones bíblicas que refuerzan su significado. Jesús llamó a sus discípulos pescadores de hombres. Además, varios milagros de Jesús involucraban peces, como la alimentación de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y la captura milagrosa de peces. Y así llegamos al final de este viaje. Espero haber despertado, aunque sea un poquito, su interés por aprender más y haberle dejado con una nueva apreciación por las tradiciones y acontecimientos de la historia cristiana que han perdurado a lo largo de los siglos. Las escrituras están llenas de historias por descubrir y lecciones por aprender, inclusive en las páginas y en los espacios más inesperados. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinen todo
y quédense con lo bueno. Si le gusta este tipo de contenido, considera que puede ser de bendición para alguien, por favor compártaselo, compártalo en los grupos, en los chats. Me interesa saber en los comentarios qué otros datos raros conoce sobre la Biblia. Y ya sabe cómo es: un like, compartir, comentar, suscribirse, la alarmita, todo eso, para que no se pierda el contenido que estoy subiendo cada semana. Esto es de Bofred. Chao.